Cristina es doctoranda en Edith Cowan University, Exercise Medicine Research Institute, en Western Australia, como he dicho, y el título de su charla es Ayuno y ejercicio como terapias complementarias a la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama. Así que vamos a darle la bienvenida a Cristina. Bueno, gracias por la presentación. Soy Cristina Crespo, estoy haciendo el doctorado, como ha dicho Iván, en el Exercise Medicine Research Institute en Edith Cowan University, y ese es el título de mi doctorado, que ya estoy acabando en principio. Pero bueno, para explicar cómo he llegado hasta aquí, pues bueno, me voy a remontar un poco a cuando acabé el instituto. Yo pensé hacer biología porque era lo que más me gustaba, pero como siempre se decía en España que de eso luego no había trabajo, bueno, tú también estudiaste biología y sí que hay trabajo, pero bueno, en ese entonces pues es lo que yo escuchaba, pues dije, bueno, pues me meto a veterinaria, que me gustan los animales. Pero resultó que me mareaba con la sangre y lo pasaba fatal pinchando a los animales, y entonces al final, pues bueno, hice 3 años y después pues decidí dejarlo. Y en ese entonces no quería volver a la universidad, así que bueno, pues hice un montón de cosas diferentes, como un curso de coaching o una FP de turismo. También vine aquí a Australia a hacer un curso de inglés a Sunshine Coast, que tengo aquí las pruebas. Esto fue hace muchos años. Y sí que cuando tenía pues 20 y pico, 28 años o así, sí que me arrepentía de no haber hecho biología, pero yo pensaba que ya era muy mayor y que, o sea, en mi cabeza era ya imposible volver a la universidad. Pero según iban pasando los años, yo sentía que no, llegó un punto que sentí que no me quería morir sin hacerlo, y entonces finalmente a los 32 años me matriculé en biología. Así que bueno, eso fue una gran lección para mí, la de que nunca es tarde para casi nada. Y bueno, hice biología en la Complutense de Madrid, porque bueno, yo soy de Madrid, no lo he dicho. Luego hice un máster de investigación en medicina translacional, también en la Complutense. Y después, bueno, trabajé en el Centro de Investigaciones Biológicas con una beca, después justo vino el COVID. Después trabajé en el Instituto de Salud Carlos III con un contrato temporal también de investigación, y en ese entonces, justo cuando acabé el máster, empecé a buscar becas de doctorado aquí en Australia, porque ese era como otro de mis sueños, volver, pero todas las que aplicaba me las rechazaban. Así que ya dije, bueno, pues nada, pues no puedo venir a Australia a hacer el doctorado, y empecé un doctorado en la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona, en un proyecto de investigación en compuestos bioactivos de las frutas, en obesidad y síndrome metabólico. Y cuando llevaba unos pocos meses, yo seguía con el run de Australia, así que empecé otra vez a buscar becas aquí, y finalmente conseguí la que tengo ahora. Bueno, y encima conseguí 2 en Edith Cowan, pero al final me quedé con la que tengo ahora. Así que bueno, esa es otra lección, la de no desistir. Y bueno, pues ya voy a hablar de mi proyecto. Voy a empezar con una introducción sobre, bueno, por qué es importante el sistema inmune en cáncer y cómo puede ayudar el ejercicio y el ayuno. Bueno, deciros que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, por detrás de las enfermedades cardiovasculares, y en España ya es la primera causa de muerte, y el cáncer de mama es el segundo más común, la cuarta causa más frecuente de muerte específica por cáncer. La quimioterapia es uno de los tratamientos más utilizados, como seguro que ya habréis escuchado, pero no todas las pacientes responden bien, y además tiene muchos efectos adversos, como ya sabéis algunos: fatiga, náuseas, pérdida del pelo, dolor corporal, pérdida de calidad de vida también. A veces pierden masa muscular, aumentan de grasa corporal también. Entonces, bueno, pues hay que buscar cosas que reduzcan un poco los efectos secundarios y también, con suerte, pues aumenten la eficacia de la quimioterapia. Y aquí es donde entra el sistema inmune. Os voy a presentar a
4 tipos de células que son muy importantes en la lucha contra el cáncer. Hay muchas, ¿vale? Pero voy a hablaros de estas. Las células dendríticas son unas células que tenemos que como que se comen trozos de células tumorales muertas y presentan estos trozos a los linfocitos T CD8. Estos linfocitos T CD8 y las células NK, que el nombre viene por Natural Killer, como su propio nombre indica, lo que hacen es matar a las células tumorales. Y luego tenemos también a los linfocitos T CD4 que ayudan a los linfocitos T CD8. Entonces, el sistema inmune es muy importante durante la quimioterapia, bueno, siempre, pero también durante la quimioterapia, ya que parte de la eficacia de la quimioterapia depende de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque cuando tratamos un tumor con quimioterapia, las células, cuando empiezan a morirse, liberan moléculas que atraen a las células dendríticas que he mencionado, que se comen trozos. Y entonces estas células dendríticas después viajan a los nódulos, a los ganglios linfáticos, y ahí presentan estos trozos a los linfocitos TCD8. Entonces estos se activan y pueden viajar a donde está el tumor y reconocer de forma específica a las células tumorales y matarlas, junto con también la ayuda de las células NK y de los linfocitos TCD4. Por tanto, necesitamos un sistema inmune fuerte y competente, y aquí es donde entran el ejercicio y el ayuno. ¿Qué efecto tiene el ejercicio en las células tumorales? Cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos liberan unas moléculas que se llaman mioquinas, que hay cientos diferentes, pero algunas tienen efecto antitumoral. Cuando las ponemos en una placa en cultivo celular con células tumorales, estas células tumorales disminuyen, o sea, crecen menos. También el ejercicio es muy importante para nuestro sistema inmune. Por un lado, cuando hacemos ejercicio favorecemos que tengamos más linfocitos T nuevos y menos linfocitos T disfuncionales. Luego también el ejercicio permite que las células del sistema inmune puedan patrullar por los diferentes tejidos del cuerpo, y esto se produce pues, por la fuerza del flujo sanguíneo en los vasos que mueve estas células del sistema inmune. Además, el ejercicio favorece que los vasos sanguíneos del tumor, que normalmente no son normales, pues se normalicen un poco, y entonces esto hace que puedan entrar mejor las células del sistema inmune en el tumor, que es lo que queremos, para que puedan matar ahí a las células tumorales. Entonces, este aumento del flujo sanguíneo en el tumor favorece también una mayor oxigenación, también disminuye la acidez dentro del microambiente tumoral, y todas estas condiciones favorecen que las células TCD8 y las células NK pues funcionen mejor. El ejercicio también en modelos animales, en ratones, se ha comprobado que aumenta la eficacia de la quimioterapia. Esto ocurre porque al mejorar el flujo sanguíneo, pues la quimioterapia puede llegar mejor al tumor. También otro aspecto positivo es que si aumenta la masa muscular gracias al ejercicio, pues esto favorece que disminuya la toxicidad causada por la quimioterapia en órganos importantes, pues como el cerebro, el pulmón, los riñones o el corazón. En estudios en humanos ya se sabe que hay una asociación por estudios observacionales entre una mayor actividad física y un menor riesgo de mortalidad por cáncer. Le he dado sin querer a lo mejor. Sí, ahora. También mejora la calidad de vida, disminuye la fatiga, mejora la composición corporal y disminuye algunos efectos secundarios de la quimioterapia. ¿Y qué hay del ayuno y cáncer? Bueno, el ayuno en las células tumorales lo que causa es que en condiciones de ayuno hay una disminución de la glucosa, de la insulina y de ese un factor de crecimiento que se llama IGF-1, y esta disminución de estos nutrientes y factores disminuye la proliferación de las células tumorales
Y además estas células pues como que acumulan más daño, más estrés oxidativo, más daño al ADN y al final pues mueren más. También en modelos animales se ha visto que el ayuno tiene efectos positivos en el sistema inmune. Por un lado aumenta la renovación de células madre, aumenta la producción de linfocitos y hay también más linfocitos TCD8 que además tienen más actividad antitumoral. Y permite que entren dentro del microambiente tumoral, con lo cual al final los tumores crecen menos en los ratones. También en modelos animales se ha visto que aumenta la eficacia de la quimioterapia y esto ocurre porque en condiciones de ayuno nuestras células normales y las células tumorales se comportan de forma diferente. Las células normales, cuando no hay nutrientes, pues empiezan a activar mecanismos de reparación y de protección, con lo cual pues, les vuelve más resistentes a la toxicidad causada por la quimioterapia. En cambio, las células tumorales, como tienen muchas mutaciones, pues al final consiguen seguir proliferando, pero van acumulando daño en el ADN, estrés oxidativo y al final se vuelven más sensibles a la quimioterapia. En estudios en humanos todavía no hay muchos, en pacientes con cáncer durante la quimioterapia, pero bueno, los que hay pues han demostrado que es seguro, que disminuye algunos efectos secundarios de la quimioterapia y que bueno, puede favorecer algunos aspectos del sistema inmune. Entonces, bueno, mi estudio al final ha sido bueno, en pacientes con cáncer de mama durante la quimioterapia, un estudio controlado pero no aleatorizado, es decir, que las pacientes podían elegir entre tres grupos, un grupo de ayuno que se llama Fasting Mimicking Diet, que ahora explico, un grupo de ejercicio o un grupo control que es control para los otros dos grupos. La intervención son 12 semanas, antes de la intervención les cogía una muestra de sangre, les hacía una desintometría y rellenaba unos cuestionarios. Y después de las 12 semanas pues se repetían estas pruebas. El programa de ejercicio eran 2 o 3 días a la semana, combinando ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza, supervisado por mí, en nuestra clínica que se llama BarioClinic, allí en Edith Cowan. Y el grupo de ayuno... A ver, sigo. Sí. Pues esta dieta, que se llama dieta que imita el ayuno o Fasting Mimicking Diet, se llama así porque imita en algunos aspectos como la disminución de insulina, IGF-1 y glucosa al ayuno completo con agua. Entonces esta dieta son 5 días, es una dieta vegana, baja en calorías, baja en proteínas y sin azúcar y entonces que se repite cada 2 o 3 semanas. Entonces, si por ejemplo la paciente tiene la quimioterapia este día, pues empezaría la dieta 2 días antes y terminaría 2 días después. El primer día y el último día son unas 1000 calorías y los días 2, 3, 4 unas 500 calorías. Y después de estos 5 días, pues vuelve a su dieta normal. Lo que he medido en el sistema inmune pues son cuántos linfocitos TCD8, CD4 y células NK hay y en qué grado, o sea, en qué estado están estas células, si están activadas, si están envejecidas, si están agotadas, etc. Y esto se hace con esta técnica que se llama citometría de flujo. Luego en sangre también pues he medido la glucosa, la insulina y el IGF-1 y 3 mioquinas que son importantes para el sistema inmune y esto se hace con una técnica que se llama ELISA. Luego la composición corporal se hace con DEXA, que es una densitometría que mide masa magra, masa grasa, masa ósea y grasa visceral. Y luego las pacientes rellenaban 2 cuestionarios, bueno 3, 2 de calidad de vida, 1 de fatiga y bueno, y luego también les di al final del programa un cuestionario de aceptabilidad para ver sus impresiones sobre el programa de ejercicio y la dieta. Entonces, bueno, en el grupo de ejercicio recluté 13 pacientes, 2 dejaron el estudio, así que 11 lo completaron. Luego el grupo de Fasting Mimicking Diet fue bastante menos exitoso, solo conseguí 5 pacientes, 3 dejaron el estudio porque no podían con la dieta, así que solo 2 lo completaron. Y luego en el grupo control, no sale, bueno,
solo conseguí 6 pacientes que además solo para las muestras de sangre, no hicieron los cuestionarios ni la densitometría, así que solo para las muestras de sangre. Los resultados de ejercicio, en cuanto a composición corporal, las pacientes, comparando preintervención y postintervención, pues mantuvieron el índice de masa corporal. La grasa corporal se mantuvo y la grasa visceral disminuyó un poquito, aunque no es estadísticamente significativo. Y en cuanto a la masa muscular, pues también la mantuvieron. Con lo cual, bueno, esto es importante porque, como he dicho, la quimioterapia puede causar pérdida de masa muscular y la masa muscular es súper importante para todos, tanto para pacientes como para gente sana. En cuanto a calidad de vida, sí que hubo un aumento significativo al final de la intervención en salud y calidad de vida globales. Y luego este cuestionario mide también, bueno, un montón de aspectos en cuanto a función y en cuanto a síntomas. Las funciones física, emocional, social y de rol mejoraron ligeramente, pero ya esto tampoco es estadísticamente significativo. Y la función cognitiva se mantuvo. Los síntomas, hubo una ligera disminución también al final de la intervención, excepto para insomnio y dificultades financieras, que se mantuvo. Tampoco disminuyó, o sea, no aumentó. En cuanto al cuestionario específico para cáncer de mama, pues un poco parecido, mejoraron la perspectiva futura, la función sexual y el disfrute sexual, aunque disminuyó la imagen corporal, y disminuyeron los efectos secundarios de la quimioterapia, los síntomas en el brazo y los síntomas en la mama, pero aumentó la pérdida de cabello, porque eso es prácticamente inevitable. Y en cuanto a fatiga, hubo un aumento casi estadísticamente significativo al final de la intervención en la escala que evalúa bienestar físico y funcional. Y bueno, mejoraron ligeramente también el bienestar funcional, social y familiar. Y bueno, esta es mi parte favorita, el cuestionario de aceptabilidad, que bueno, todas pues les gustó muchísimo el programa, les ayudó muchísimo, y al final del cuestionario pues había como una pregunta abierta de ¿hay algo más que quieras compartir? Y todas pues compartieron lo que les había parecido. A ver, no lo voy a leer porque es muy largo y porque se me saltan las lágrimas siempre. Pero bueno, para mí esto es lo más importante y el resultado más importante de mi doctorado. Nada, si alguno la quiere leer luego, pues lo podemos poner. Y luego los resultados del grupo de dieta, pues como ya he mencionado, solo 2 pacientes lo hicieron. La paciente número 1 tenía 49 años e hizo 3 ciclos de Fasting Mimicking Diet, con algunas adaptaciones porque, bueno, estaba muy cansada y pasaba hambre. Luego, la otra paciente que tenía 41 años, llevaba bastante mejor la dieta, hizo 4, pero luego empezó a tener un montón de efectos secundarios de la quimioterapia y sobre todo de la inmunoterapia. De hecho, la inmunoterapia la tuvieron que cancelar. Y yo al final las pruebas post-intervención no se las pude hacer hasta 2 meses después de la última vez que hizo un ciclo de ayuno, porque estuve en el hospital, etc. Bueno, en cuanto a composición corporal, la primera paciente disminuyó un poco el porcentaje de grasa y mantuvo, incluso aumentó un poco la masa muscular, y la segunda paciente, en cambio, sí que aumentó un poco de grasa corporal, pero por lo menos mantuvo la masa muscular. Y en cuanto a calidad de vida y fatiga, pues también aquí los resultados son peores que en el grupo de ejercicio, porque sí que disminuyeron en los cuestionarios de calidad de vida, pues casi todo empeoró y aumentó la fatiga en ambas pacientes. Perdón. No, es que le he dado sin querer. Vale, gracias. Y bueno, y estoy terminando de analizar pues todas las cosas que tenía que analizar en la sangre, entonces eso pues no lo he presentado aquí. Y nada, bueno, pues como conclusiones, pues que hay una mayor aceptabilidad para hacer ejercicio que ayuno durante la quimioterapia.
que el ejercicio tuvo beneficios en composición corporal, que mejoró la calidad de vida y redujo la fatiga, que las pacientes del grupo de Fasting Mimicking Diet pudieron hacer al menos 3 ciclos, aunque con modificaciones. Una participante mostró ciertas mejoras en composición corporal, la otra pues tuvo un poco de aumento de grasa corporal y visceral. Y bueno, la dieta no causó efectos adversos graves, pero tampoco mejoró la calidad de vida o disminuyó la fatiga. Y luego, bueno, estas eran algunas conclusiones personales mías del doctorado, que los que ya lo habéis hecho, supongo que lo sabéis ya, que el doctorado no va tanto de hacer el mejor proyecto del mundo, porque lo más seguro es que no lo vaya a ser, por lo menos el mío. Yo creo que va de hacer una pequeña contribución al mundo y en mi caso pues ayudar a estas 13 pacientes que aunque pues parece poco, pero para cada una de ellas puede suponer un mundo. Va de aprender, va de resistir durante la carrera de fondo que es, va de buscar soluciones y saber adaptarte ante los innumerables obstáculos que aparecen, de aceptar lo que no puedes controlar y bueno, de tener confianza en que aunque lo veas todo muy negro, pues algún resultado se podrá sacar y podrás discutir y defender. Y nada, muchas gracias y gracias también a mis supervisores y a vosotros.